Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como siempre, lo primero, dar las gracias a los suscriptores por el apoyo. Si tú no eres uno de ellos, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo y así puedas comprobar que merece la pena suscribirse al canal. No os podéis olvidar, al finalizar el vídeo, darle al me gusta, dejar un comentario sobre los activos analizados o sobre otros que estén en un punto interesante y que os gustaría que trajera al canal, y compartir el vídeo en vuestras redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participéis. Por supuesto, suscribirse si no estás suscrito. Recordad que ni los análisis ni las opiniones dadas durante los mismos pueden ser considerados ni como consejos de inversión ni como recomendaciones de compra o de venta. Míos son los análisis y vuestras deben ser las decisiones basadas en vuestros propios análisis. Dicho esto, vamos con un análisis del cierre del IBEX y de sus componentes para ver cómo despiden el año. Arrancamos. IBEX en temporalidad mensual. Vemos cómo son las SMAs 20 y 50 las que están rechazando la cotización. De momento aguanta el zonal del rango menor, la parte media del rango menor, en los 8100, aunque podría perderlos y como punto de control serían los 7800, que es la parte media del rango de lateralización medio. Aquí veremos, será un momento importante para ver si consigue desde aquí reestructurarse e iniciar un nuevo impulso o si definitivamente entrega la cuchara y busca cotas inferiores. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos como las SMAs 100 y 200 son las que están rechazando la cotización y en el entorno de la parte media de del rango de lateralización inferior, los 8100, estaría posicionándose la SMA 20. La SMA 50 jugueteando con posicionarse por encima o por debajo. En cuanto a los indicadores, el estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que, como comentábamos, podría ser lo más probable es que busque un apoyo en el zonal de los 8100 de nuevo, o incluso buscar una corrección para relajar indicadores en el entorno de los 7800. ACS mensual. Vemos que nos está dejando una vela entre martillo y doji, lo que podría estar invitándonos a la precaución, puesto que podría estar avisando que este impulso podría estar agotándose. De momento se mantiene sobre el techo de la estructura de lateralización, lo que es muy positivo. Vemos como el RSI ya se está girando a la baja y tenemos el estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Por su parte, todas las SMA se encuentran por debajo en la parte media tanto del canal alcista de largo plazo como del canal o rango de lateralización, por lo que en caso de reingreso lo más probable es que como mínimo baje a apoyarse en este nodo de volumen donde se encuentran ambas partes medias y donde encontraría el apoyo de las SMAs. El volumen ha descendido durante el mes de diciembre, algo que es también lógico, por lo que veremos cómo reacciona este mes. Fundamental para pensar en positivo el mantenimiento de cierres por encima del techo de la estructura. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo tras apoyarse, romper la estructura y apoyarse en ella, no ha conseguido superar los máximos previos y se encuentra en un proceso de consolidación. Indicadores girados a la baja con ambos en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Como decíamos, lo más importante es conseguir ver cierres por encima del techo de la estructura que eviten el reingreso de la misma y que llevaría a la cotización a buscar las partes medias tanto del canal de lateralización como del canal alcista a largo plazo. Acerinox mensual. Deja una vela que lo único positivo que vemos es que cierra dentro de la estructura y por encima de la parte media del rango de lateralización de largo plazo, intentando el mantenimiento de este nodo de volumen sobre el pico en el que se encuentra. Indicadores RSI en zona intermedia y estocástico girándose al alza desde niveles de sobreventa. Por su parte, como siguiente resistencia estará la SMA 20 y tiene el resto de SMAs dándole soporte a la cotización. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos que es la SMA 50 la que está presionando a la baja la cotización
y por su parte la SMA20 intentando darle soporte. Por su parte, la 200 podría volver a actuar como punto de rebote si termina siendo rechazada la cotización en este nodo de volumen y perdiendo la estructura. En cuanto al RSI, se encuentra en zona intermedias y el estocástico girado a la baja, saliendo de niveles de sobrecompra, por lo que de momento hay que extremar las precauciones. Muy positivo sería el mantenimiento de la estructura en cierres semanales y un cierre mensual por encima de tanto del suelo de la estructura como de la parte media del rango, nos invitaría a pensar en posibles ataques a la parte media o nodo de volumen superior. AENA, en temporalidad mensual vemos un nuevo ataque a la parte media del rango de lateralización de largo plazo o intento de reingreso en la estructura de lateralización que se encontraba en desarrollo desde finales del 2020 hasta que la perdió en junio del 2022. La vela que nos está dejando es una vela bastante fea que nos invita a pensar que la corrección va a continuar. El RSI se encuentra en zonas intermedias con el estocástico todavía girado al alza en niveles de sobreventa. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo es la SMA20 la que está intentando darle soporte a la cotización, aunque la está poniendo en riesgo, perdiendo además este nodo de volumen, por lo que lo más probable sería la continuidad de la corrección. Además, tenemos tanto al RSI girado a la baja en zona intermedia como al estocástico también, pero este todavía en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Podríamos, por tanto, ver una corrección a niveles del 50-61.8 de todo este impulso y en caso de que en estos niveles consiguiera realizar el suelo y giro, podría estar confirmándose una configuración de hombro, cabeza, hombro con el desarrollo en estos momentos del hombro derecho. Por tanto, en caso de que en estos zonales del 50-61.8 consiguiera girarse la cotización e iniciar un nuevo impulso, podría estar confirmando esta figura como válida. En caso de activación, llevaría la cotización a buscar la parte alta del techo del rango de lateralización previo. Amadeus, en temporalidad mensual vemos un nuevo rechazo en la bajista que tiene configurada y tenemos a la cotización perdiendo la parte baja del rango de lateralización en el que se encontraba desde 2020. Tenemos al RSI girado a la baja en zonas intermedias con el estocástico plano en niveles de sobreventa. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos que se está perdiendo el entorno del 61.8 de este impulso y que tenemos todos los indicadores girados a la baja con zonas intermedias con el MACD cerca de dar un corte a la baja, por lo que lo más probable es que vaya a buscar la cotización los últimos mínimos donde podría marcarse un doble suelo con un apoyo en la parte baja del canal alcista de largo plazo. Veremos si en este zonal consigue reaccionar o no. Acciona. Tenemos una vela de cierre mensual que invita a pensar que la corrección va a continuar. Tenemos todos los indicadores girados a la baja con el MACD que acaba de dar corte a la baja. Por tanto, todo parece indicar que va a continuar la corrección. Como punto positivo, tenemos que la SMA20, que viene dando soporte a la cotización, está posicionada en el techo del rango de lateralización de largo plazo y podría ayudar a la cotización a no reingresar de nuevo en la estructura. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos que se está configurando una figura de hombro, cabeza, hombro, que es una figura de agotamiento de todo este impulso y cuya activación sería el reingreso en la estructura, que daría un objetivo bajista de búsqueda del 50% de todo el impulso. Tenemos a la SMA 200 posicionada por encima, lo que podría actuar como zona de soporte en el caso de que active el objetivo bajista y fuera a buscarlo. Los indicadores se encuentran en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido como mínimo para buscar la clavicular en el techo de la estructura. Si bajamos a si subimos a la temporalidad mensual,
vemos que el 50%, que sería el objetivo de esta figura de agotamiento, coincide con un zonal que ya había actuado como punto de resistencia y soporte en anteriores ocasiones, por lo que sería un buen punto para buscar el apoyo y posible reacción al alza. También tiene a la SMA 50 mensual para darle soporte en el recorrido hacia la búsqueda del objetivo bajista. Acción Energía, en temporalidad mensual poco que comentar, puesto que tenemos poco tiempo de cotización y no tenemos información relevante. En temporalidad semanal vemos que podría tener configurado un canal alcista y ahora mismo se encuentra cotizando en la parte baja de un suelo del rango de lateralización que parece estar en desarrollo y que de momento sigue intentando mantener. En caso de que pierda dicho zonal, los siguientes puntos objetivos sería la zona de los anteriores máximos, que luego actuó como zona de soporte en el entorno de los 32-33. Y en caso de que llegara a perder incluso este zonal, ya el siguiente punto objetivo sería en el nodo de volumen inferior, buscando la zona de los mínimos, en el entorno de los 26.50-27. RSI en zona intermedia, con el estocástico ya entrando en niveles de sobreventa. BBVA en temporalidad mensual nos está dejando un martillo que podría estar anticipando el agotamiento del impulso. Tenemos además al RSI ya girándose en el entorno de niveles cercanos a la sobrecompra y el estocástico ya casi llegando a ella. Tenemos como punto positivo que la SMA 200 mensual está actuando como soporte tras su superación. Si bajamos la temporalidad semanal, vemos que no ha conseguido superar los últimos máximos y que está llegando a agotamiento, además anunciado por los indicadores que se encuentran en niveles de sobrecompra. Por lo tanto, hay que extremar las precauciones. Podría ser la opción de buscar un nuevo apoyo en la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra en desarrollo, en el entorno de los 5.520. Bankinter. En temporalidad mensual se ve claramente el rechazo de nuevo en la parte alta del canal alcista de largo plazo y nos está dejando velas que podrían estar anunciando ya el agotamiento del impulso. Los indicadores, por su parte, se encuentran en niveles de sobreventa, como el estocástico que ya está en ella. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo sigue encontrando rechazo cada vez que intenta superar la parte alta del canal alcista a largo plazo. Vemos también que se encuentra cerca de la parte alta del canal alcista de corto plazo y cómo nos está dejando ya de nuevo velas que invitan a pensar en un posicionamiento como mínimo de nuevo en la parte media del canal alcista de corto plazo, en el que se encuentra desde los mínimos de 2020. Estocástico en niveles de sobrecompra, con el RSI girándose a la baja, por lo que lo más probable, como decía, es que como mínimo vaya a buscar un nuevo posicionamiento en la parte media del canal alcista de corto plazo. CaixaBank, tenemos un cierre mensual positivo, consiguiendo cerrar por encima de los últimos máximos que estaban marcando el techo de la estructura y además por encima del nodo de volumen principal y VPOC, que en esta ocasión debería pasar a actuar como punto de soporte. Hay que extremar las precauciones a pesar de tener un cierre positivo, puesto que los indicadores se encuentran en niveles de sobrecompra y además solo tenemos unos 20 céntimos hasta el techo del rango de lateralización de largo plazo, donde podría volver a encontrar rechazo. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo consigue mantener el cierre por encima del techo de la estructura, pero tenemos también los indicadores semanales llegando, el estocástico ya está en niveles de sobrecompra y el RSI ya se está girando a la baja, por lo que hay que extremar las precauciones y como punto positivo sería ver cierres semanales manteniendo el zonal del techo para pensar en un ataque al techo del rango de largo plazo.
Celnex, tenemos cierre mensual perdiendo los mínimos del mes anterior, por lo que lo más probable es que vayamos a buscar los siguientes mínimos que se encuentran en el entorno de los 28 euros y donde podría estar configurándose el suelo del rango. Tenemos el RSI buscando niveles de sobreventa con el estocástico ya en ella. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos que el RSI se está acercando a los entornos de sobreventa, aunque todavía tiene recorrido, al igual que lo tiene el estocástico. Por tanto, lo más probable es que veamos un apoyo en la parte media del canal bajista en el que se encuentra desde los máximos de 2021 y que coincide con la zona de los mínimos donde podría estar configurando el suelo del rango de lateralización. Veremos, por tanto, si llega a este entorno y consigue iniciar un rebote para buscar un nuevo intento de ruptura del techo del canal bajista en el que se encuentra, o si por el contrario termina perdiendo definitivamente este zonal y busca cotas inferiores. Inmobiliaria Colonial se encuentra en un punto muy interesante, puesto que tras la pérdida y recuperación de la estructura de lateralización sobre la parte media del rango de lateralización de largo plazo, tenemos en estos momentos un doji de indecisión sobre el suelo del rango de la estructura, sobre el nodo de volumen y VPOC que deberían actuar como zona de soporte. Tenemos un incremento del volumen de negociación que denota interés en dicho zonal. Por tanto, además, unido a que este evento de pérdida y recuperación de la estructura podría ser el sprint o sacudida de una estructura acumulativa, tenemos que tener en cuenta también que los indicadores se encuentran intentando el RSI acercarse a zonas intermedias, alejándose de la sobreventa, y el estocástico se encuentra girado al alza, buscando alejarse de la sobreventa. Tenemos que ver que tenemos en diciembre un doji de indecisión que podría darnos a entender que todavía le queda trabajo en este zonal cercano al suelo del rango antes de poder iniciar un impulso hacia la parte media del rango de lateralización. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos claramente cómo se está encontrando con dificultades y vemos mechas superiores que indicarían rechazo o que se está encontrando con un nivel en este entorno de ventas superiores al interés comprador. El RSI se encuentra en zona intermedia, pero vemos como el estocástico está en niveles de sobrecompra, por lo que podríamos volver a buscar quizá un apoyo en la parte baja del suelo del rango. El mantenimiento del mismo podría ser la confirmación de el sprint o sacudida, y este sería el test previo al inicio del impulso. Pero de momento, paso a paso. Importante que si busca un apoyo en la parte baja del suelo del rango, no lo pierda. Endesa, en temporalidad mensual vemos como en la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra desde que hizo techo en febrero del 2020, está encontrando resistencia apoyada por las SMAs 20 y 50. Por tanto, este zonal está actuando como resistencia. Por su parte, está encontrando el soporte de la parte media del canal bajista en el que se encuentra. Tenemos un doji, por lo que no deja muy claro cuáles son las intenciones. Los indicadores se encuentran en niveles intermedios. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo es la SMA 50 la que está presionando a la cotización, actuando como techo. RSI en zona intermedia, aunque el estocástico se encuentra cercano a niveles de sobrecompra, por lo que habría que estar pendiente. Por su parte, la SMA 20 podría seguir dando soporte a la cotización en la parte media del canal bajista en el que se encuentra, que podría actuar como suelo, y veremos si desde aquí consigue reestructurarse para iniciar un impulso o si por el contrario finalmente termina cediendo el zonal. En Agas, temporalidad mensual, vemos claramente cómo al llegar a la parte media del rango de lateralización de largo plazo, donde se encontraban las SMAs 20, 50 y 100, ha sido rechazada y actualmente se encuentra en el 50% del impulso desde los mínimos de octubre. Por debajo, lo más probable es que vaya a continuar la corrección hasta la parte baja del rango de lateralización,
ya que como único soporte adicional tendría la SMA 200 que se encuentra por debajo de los últimos mínimos. RSI girado a la baja en zona intermedia con el estocástico todavía girado al alza intentando alejarse de niveles de sobreventa. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos claramente cómo se está posicionando ahora mismo en el 50% de todo el impulso y que al llegar al entorno de las SMAs 100 y 200 semanales encontró el rechazo. Vemos que los indicadores se encuentran girados a la baja con el estocástico en zona intermedia y el RSI ya acercándose a niveles de sobreventa, aunque todavía tiene recorrido. Por su parte, MACD podría estar cerca de terminar dando un corte a la baja. Como decía, destino parece que claro, el 61.8, donde encontrará un nuevo apoyo en la parte baja del rango de lateralización de largo plazo. Y ahí veremos cómo reacciona. Fluidra. En temporalidad mensual vemos claramente cómo en el zonal marcado por los máximos históricos previos se ha consolidado el zonal de soporte que ha dado fin a la enorme corrección que llevaba la cotización. En este zonal se está reestructurando la cotización, vemos que se ha producido un incremento en el volumen y por tanto del interés en el zonal, con el RSI cercano a niveles de sobreventa y el estocástico intentando salir de la misma. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo ha conseguido romper el canal bajista en el que se encontraba y se está estructurando lateralmente sobre el zonal indicado. Tenemos a la SMA 20 semanal presionando a la cotización, cuya superación despejaría el camino hacia el nodo de volumen superior donde están posicionadas la SMA 200 y donde terminará posicionándose la SMA 50, donde podrá encontrar un duro obstáculo a superar. El RSI se encuentra en niveles cercanos a zona intermedia, con el estocástico ya acercándose a sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones y esperar a ver una superación de la SMA 20 para poder ser optimistas y pensar que podría iniciarse un impulso. Grifols. En temporalidad mensual vemos cómo el giro y el posterior impulso se está realizando manteniendo el volumen, por lo que es positivo. También vemos cómo al llegar a la parte media del canal bajista en el que se encuentra desde los máximos de 2020 ha encontrado rechazo. El RSI se encuentra cercano a niveles de sobreventa y por su parte el estocástico intentando salir de ella, por lo que por indicadores mensuales tendría recorrido para continuar al alza. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo el volumen se ha secado en las últimas semanas, aunque podría ser motivado por las fechas en las que nos encontramos. Sí que hay que tener en cuenta que el RSI se está girando en zona intermedia y que el estocástico ya se está acercando a niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones y ver si finalmente en este zonal de la parte media del canal bajista termina encontrando rechazo o no. En caso de que consiguiera superarlo, los puntos de control serían el 38.2 en los 12.60, que es de este impulso bajista, pues la recuperación en niveles FIBO sería el 38.2 como primer punto de control, el siguiente el 50 donde se encontraría ya en la parte baja del zonal de soporte perdido y el siguiente, y para mí fundamental, el 61.8 que además de ser la parte alta del zonal de soporte perdido, coincidiría con la parte alta o techo del canal bajista en el que se encuentra y donde claramente se podría terminar encontrando rechazo en la cotización. De momento, paso a paso, mientras no supere la parte media del canal bajista, precaución. IAG, en temporalidad mensual nos deja una vela que no invita para nada al optimismo y nos hace pensar que podría poner en riesgo la parte media del canal bajista y buscar de nuevo un apoyo en la zona baja del rango de lateralización menor. RSI girado a la baja y estocástico que estaba intentando alejarse de niveles de sobreventa quizá terminen volviendo a ella. Por su parte, en temporalidad semanal vemos cómo ha sido la SMA 50 que tras su pérdida está actuando como resistencia. La SMA 20 está posicionada en la parte media del canal bajista, por lo que veremos si tiene fortaleza suficiente para mantener la cotización sobre la misma. Indicadores girados a la baja
con el estocástico intentando salir de niveles de sobrecompra. Y además podríamos estar ante un posible corte a la baja sobre línea cero del MACD, por lo que hay que extremar las precauciones porque podrían continuar la corrección y buscar un posicionamiento de nuevo en la parte baja del canal bajista y parte baja del rango de lateralización. Iberdrola. Vemos cómo está en un zonal donde está encontrando fuerte resistencia y se están imponiendo las ventas. Tenemos el RSI cercano a zonas intermedias, aunque el estocástico se está posicionando en niveles de sobrecompra, por lo que precaución. Por su parte, el MACD ha estado a puntito de dar corte al alza, aunque no lo ha realizado. Veremos si este mes termina rompiendo este zonal y, en caso de hacerlo, el siguiente punto de control sería el techo del rango en los 11.76.5 aproximadamente. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos claramente cómo cada vez que llega al zonal encuentra el rechazo. En este momento se encuentra en un segundo intento y la vela que nos ha dejado de cierre semanal no invita al optimismo y nos hace pensar que podrá venir la corrección. Pero estando en las fechas que estamos, mejor ver cómo reacciona esta semana. RSI igual en zona intermedia y el estocástico en niveles de sobrecompra. Por tanto, podría buscar un nuevo apoyo en la parte media del rango de lateralización que está en desarrollo, donde encontraría el apoyo de las SMAs semanales. Indra. En temporalidad mensual tenemos un gran cierre superando la SMA 200. De hecho, el RSI y el estocástico se encuentran apuntando hacia arriba y todavía tienen recorrido hasta niveles de sobrecompra. Por su parte, el MACD acaba de dar corte al alza sobre línea cero, por lo que todos los indicadores mensuales invitan al optimismo y nos podrían hacer pensar que podría ser incluso capaz de romper el techo del rango de lateralización donde se encuentran los últimos máximos en el entorno de los 11 euros. Si bajamos a temporalidad semanal, no podemos ser tan optimistas y vemos que la vela dejada en la parte alta del techo del rango de lateralización nos avisaría de que quizá no vaya a conseguir romperlo a la primera. De hecho, tenemos tanto al RSI como al estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Positivo podría ser un apoyo en la parte media del canal o rango de lateralización de largo plazo y desde aquí buscar un impulso para intentar romper el techo del rango. Veremos si finalmente termina dándose esta corrección y en este zonal cómo podría reaccionar. En caso de que no consiguiera reaccionar en este punto, lo más probable es que vaya a buscar el nodo de volumen inferior donde se encuentra la parte media de este rango. Inditex. Tenemos en temporalidad mensual un doji de indecisión sobre la parte media del rango de lateralización de largo plazo, y es que en este zonal se está encontrando con la resistencia de las SMAs. Los indicadores se encuentran en zona intermedia y vemos que el MACD acaba de dar un corte al alza, por lo que podríamos estar por indicadores en una posición optimista y pensar que va a conseguir romper el zonal intermedio. En caso de que no fuera así, vemos como este zonal marcado en rosa suele ser un zonal de soporte para la cotización, por lo que este entorno de los 23 podría ser el descanso que pudiera necesitar la cotización para poder terminar rompiendo el zonal. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo es la SMA 100 la que está provocando los rechazos en la parte media del rango de lateralización de largo plazo. En cuanto a los indicadores, se encuentran girados a la baja con el estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Además, vemos cómo la SMA 200 está empezando a juguetear con la cotización y podría terminar posicionándose por encima, y también vemos cómo está apurando al máximo el canal alcista de corto plazo que está en desarrollo, cuya pérdida abriría el camino a buscar el posicionamiento en el nodo de volumen inferior sobre los 22.50. Logista. Tenemos a la compañía que sigue intentando continuar con la escalada, pero ya vemos cómo indicadores mensuales se encuentran en niveles de sobrecompra
empezamos a ver decremento en el volumen, que veremos si solo es motivado por las fechas en las que nos encontramos o no. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo sobre los 24 euros parece haber hecho un techo claro y vemos las primeras velas que podrían estar denotando agotamiento. Indicadores semanales también en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Podríamos estar ante un proceso correctivo que la lleve a niveles FIBO del 50 en el entorno de los 21 o 61.8 en el entorno de los 20.35, pero tampoco podría descartarse un nuevo apoyo en el zonal de resistencia de largo plazo que podría volver a actuar como soporte, confirmándolo como el soporte definitivo de esta nueva etapa. Mafre, en temporalidad mensual, nos deja un hombre colgado que podría estar anticipando el fin de este impulso. Además, la SMA 100 está posicionada en la parte alta del rango de lateralización que se está desarrollando, lo que podría darle fortaleza al techo del rango para rechazar la cotización. Podría ir a buscar el nodo de volumen inferior donde están posicionadas el resto de SMAs. Por su parte, los indicadores tenemos al RSI girándose en zona intermedia con el estocástico llegando a niveles de sobrecompra. MACD, por su parte, posicionado por encima de línea cero. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos claramente cómo en el techo del rango ha encontrado rechazo. De hecho, tenemos los indicadores girándose a la baja con el estocástico en niveles de sobrecompra. Por tanto, precaución. Además, en el nodo de volumen inferior que estábamos comentando en la parte media del rango de lateralización, se encuentran todas las SMAs semanales, por lo que es un lugar ideal para buscar el relajamiento de los indicadores y que actúe como zona de soporte. Melia Hoteles. Tenemos en temporalidad mensual un claro pullback y rechazo a la estructura de lateralización previa que se estaría confirmando como un rango distributivo. Vemos que el volumen sigue manteniéndose alto, por lo que lo más probable es que pueda ir a buscar como objetivo un nuevo apoyo en el zonal del suelo del rango de lateralización de largo plazo. RSI con recorrido hasta niveles de sobreventa con el estocástico ya en sobreventa. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo está perdiendo los mínimos previos, por lo que abriría la puerta a buscar los siguientes mínimos. Pero yo creo que más probable será que termine buscando el suelo del rango de lateralización de largo plazo. Tenemos el RSI y el estocástico con recorrido hasta niveles de sobreventa. Por tanto, precaución. Merlin Properties. En temporalidad mensual vemos cómo vuelve a ser rechazada en su intento de posicionarse por encima del nodo de volumen y del VPOC, que es el punto de mayor negociación, que están actuando como punto de resistencia. Tenemos los indicadores en zonas intermedias y a las SMAs mensuales intentando dar soporte a la cotización. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos que el RSI encuentra girado en zona intermedia, pero el estocástico se encuentra en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. En la parte media del rango de lateralización mayor se encuentran las SMAs semanales 20, 100 y 200, que podrían intentar darle soporte a la cotización para que consiga mantener el zonal intermedio del rango de lateralización mayor. En caso de que llegue a este zonal, veremos cómo reacciona en este punto para pensar en un posible rebote desde este zonal, o si por el contrario finalmente terminará cediendo y buscando cotas inferiores. ArcelorMittal. Vemos cómo es la SMA 20 mensual la que está actuando como techo, impidiendo que continúe el impulso. Tenemos por debajo a las SMAs 50 y 100 que podrían darle soporte en caso de que continúe la corrección. Lo más probable es que vaya a buscar la parte baja del rango de lateralización menor y parte media del rango de lateralización mayor, donde se encuentra el VPOC, que es el punto de mayor negociación. RSI girado a la baja en zonas intermedias con el estocástico por su lado apuntando al alza en zonas intermedias. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo son las SMAs 50 y 100 las que están presionando la cotización y la SMA 20 la que está intentando darle soporte. RSI y estocástico girados a la baja con el estocástico en niveles de sobrecompra. Por tanto, lo más probable es que continúe la corrección. Además, si nos fijamos en el MACD, podría estar dándose
un giro que pudiera dar un corte a la baja sobre línea cero, lo que también confirmaría que buscara una corrección hacia el zonal indicado, y por debajo tenemos a la SMA 200 por si decide pasarse de frenada. Naturgy. Horrible cierre mensual, perdiendo la SMA 20 que venía intentando darle soporte a la cotización. Por su parte, los indicadores se encuentran todos girados a la baja en zonas intermedias. Lo más probable es que pueda buscar de nuevo los últimos mínimos que se encuentran en la parte media del canal alcista a largo plazo y además en el zonal de los anteriores máximos que actuaban como resistencia y que ahora está actuando como soporte en el entorno de los 21 aproximadamente. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo ha perdido el 50% del impulso y está buscando el 61.8, donde está posicionada la SMA 100. Indicadores girados a la baja, todavía con recorrido hasta niveles de sobreventa, sobre todo en el estocástico que se encuentra en zonas intermedias. Por su parte, el MACD acaba de dar corte a la baja, por lo que la continuidad de la corrección es lo más probable. Red Eléctrica. En temporalidad mensual vemos cómo otra vez ha vuelto a ser rechazada en el entorno de la parte media del canal alcista de largo plazo, dejándonos una vela que nos invita a pensar que va a continuar la corrección. Tenemos a la SMA 50 que podría darle soporte y por debajo a la SMA 100. En cuanto a los indicadores, girados en zonas intermedias, por lo que tiene recorrido para poder buscar cotas inferiores. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos como ya se está acercando al 50% del actual impulso y podría ir a buscar el 61.8, donde está posicionándose la SMA 200. Veremos si en la SMA 200 consigue reaccionar y reestructurarse o si por el contrario vuelve a buscar la zona de los últimos mínimos o incluso un nuevo posicionamiento en la parte baja del canal alcista de largo plazo. En cuanto a los indicadores semanales, girados a la baja con el estocástico y el RSI en zonas intermedias, y vemos cómo está a puntito de producirse un corte a la baja en el MACD. Por tanto, veremos cómo reacciona en este primer zonal de control y en caso de pérdida, como escenario más probable, debería ser la búsqueda del zonal de la parte baja del canal alcista de largo plazo. Repsol. En temporalidad mensual vemos que consigue finalmente cerrar por encima del techo del rango de lateralización de largo plazo, aunque podríamos estar llegando al agotamiento del impulso. Tenemos los indicadores en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Si bajamos a temporalidad semanal, nos ha dejado esta semana una vela clara de rechazo y que abriría la puerta a iniciar una corrección. El primer zonal de control, por supuesto, será el techo del rango de lateralización de largo plazo. En caso de pérdida, el siguiente punto de control será la parte media del rango de lateralización menor, donde podría encontrarse con el apoyo de la SMA 20. En caso de pérdida, ya se abre el camino a buscar el nodo de volumen inferior, donde podría encontrar de nuevo en el suelo del rango de lateralización menor, quizá la zona de giro. Laboratorios Rovi. En temporalidad mensual vemos cómo es la SMA 50 la que está ejerciendo presión a la baja sobre la cotización. Vemos cómo se está intentando construir un suelo y que el volumen sigue siendo elevado. Por parte de los indicadores, el RSI se está acercando a niveles de sobreventa y el estocástico ya se encuentra en ella. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo se está construyendo el suelo que comentábamos en un rango de lateralización, donde el volumen sigue siendo bastante elevado. Tenemos dos opciones, que sea un esquema distributivo previo a la corrección o a la continuidad de la corrección, buscando el siguiente objetivo bajista, que sería el 61.8 en el entorno de los 30 euros, o por el contrario, que fuera un esquema acumulativo donde la fuerza compradora está defendiendo este zonal para que desde aquí se pueda iniciar un impulso al alza. Tenemos los indicadores semanales en niveles de sobreventa y vemos cómo el MACD está cerquita de producir un corte al alza. Por tanto, podríamos pensar que quizás sea más probable que sea un esquema acumulativo.
En caso de que así lo fuera e iniciara el impulso, el primer punto de control lo tenemos en la SMA 200, que está posicionada en la parte media del canal bajista, en el que se encuentra desde los máximos de 2022. En caso de superación, el siguiente punto de control será la parte alta del canal bajista, donde además se encuentran los últimos máximos. Banco Santander. En temporalidad mensual vemos cómo han sido las SMAs 20 y 50 las que han cortado el impulso que traía la cotización, dejándonos a cierre mensual un hombre colgado que anticiparía que podría estar acabado el impulso. RSI girado en zona intermedia, pero por su parte el estocástico sigue apuntando al alza en zonas intermedias y vemos un ligero corte al alza en el MACD, que parece ser que no va a ser correspondido con la continuidad del impulso. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo son las SMAs 100 y 200 las que están ejerciendo presión a la baja en la cotización, impidiendo que continúe la escalada. RSI en zonas intermedias y tenemos al estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones y pensar que podríamos estar ante el inicio de la corrección. SACIR. En temporalidad mensual vemos cómo vuelve a ser rechazada en la zona marcada por los máximos previos, actuando de techo del rango de lateralización que parece estar en desarrollo. Tenemos al RSI girándose a la baja y al estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. De momento mantiene la parte alta o techo del rango de lateralización medio, y en caso de reingreso en la estructura, como puntos de control serían la parte media del rango de lateralización menor, o incluso ya un nuevo apoyo en la parte baja del canal alcista que parece estar en desarrollo. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos claramente cómo de momento el techo del rango de lateralización medio está actuando como soporte, y claramente cómo el techo del rango de lateralización menor está rechazando a la cotización. Tenemos los indicadores girados a la baja con el estocástico todavía en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. En la parte media del rango de lateralización menor está posicionándose las SMAs 20 y 50, por lo que quizá en este zonal podría actuar definitivamente como suelo. En caso de que lo perdiera, podríamos, como habíamos comentado, buscar la parte baja del canal alcista, que parece estar en desarrollo, donde se encontraría con la SMA 200 semanal, que podría terminar dando fortaleza suficiente a este zonal para que consiga ser el punto de rebote. Solaria Energía. En temporalidad mensual vemos cómo es la SMA 20 la que está ejerciendo como resistencia y está evitando que continúe el impulso, dejándonos en estos momentos un doji de indecisión. Indicadores en zonas intermedias, pero vemos cómo el volumen está decreciendo, por lo que podría estar perdiendo fuerza el impulso. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos cómo es la SMA 100 con el apoyo de la SMA 20 la que están consiguiendo rechazar a la cotización. Tenemos posicionada en la parte baja del rango de lateralización menor a la SMA 200, que podría darle fortaleza suficiente a este zonal en caso de que viniera la cotización a buscarlo, para que intentase desde aquí volver a rebotar. Los indicadores se encuentran en zonas intermedias y tenemos el MACD cortado al alza, pero bajo mi punto de vista parece más probable que vaya a buscar un posicionamiento de nuevo en la parte baja del rango de lateralización menor, donde podría terminar marcando una figura de doble suelo. Telefónica. En temporalidad mensual vemos cómo, tras la pérdida del canal alcista desde los mínimos de 2020 y cumplir el objetivo bajista por su pérdida, en el entorno del 61.8 de dicho impulso, ha intentado girarse y romper la parte media del rango de lateralización, pero no ha sido capaz. Vemos un elevado volumen, por lo que en este zonal se está demostrando interés. Veremos si es comprador o vendedor. RSI girándose a la baja con el estocástico en niveles de sobreventa. Por su parte, MACD cortado a la baja y por debajo de línea cero. Si pasamos a temporalidad semanal, vemos como en la parte media del canal o rango de lateralización se encuentra el VPO, que es el punto de mayor negociación y que en esta ocasión
vuelve a ser determinante y que vuelve a actuar como zonal de resistencia. Tenemos un elevado volumen en estas velas, por lo que quizá podría ser volumen de fuerza compradora que está intentando mantener el zonal para iniciar un posterior impulso. Tenemos el RSI en zonas intermedias con el estocástico y MACD apuntando al alza, con el MACD cortado al alza. Veremos si finalmente consigue la ruptura y superación de la zona intermedia o no. Unicaja sigue iniciando impulsos desde la parte baja del canal alcista en el que se encuentra desde los mínimos de 2020. Vemos además un incremento en el volumen de negociación, pero el zonal intermedio del rango de lateralización de largo plazo sigue siendo incapaz de superarlo. Si bajamos a temporalidad semanal, vemos claramente cómo nos deja una vela de rechazo en la parte media del rango, por lo que lo más probable es que vayamos a buscar de nuevo un posicionamiento en la parte baja del canal alcista de largo plazo, donde se encuentra el nodo de volumen inferior. Indicadores RSI girándose a la baja, con el estocástico acercándose a niveles de sobrecompra, por lo que a priori lo más probable sería que pudiera buscar una corrección incluso hasta el zonal de la parte baja del canal alcista en el que se encuentra. Banco Sabadell, en temporalidad mensual vemos que nos deja un hombre colgado que podría anticipar el fin del impulso. En cuanto a los indicadores, RSI girándose sobre niveles cercanos ya a niveles de sobrecompra y con el estocástico en niveles de sobrecompra, por lo que hay que extremar las precauciones. Positivo, mantenimiento a cierres mensuales del suelo del rango de lateralización previo. Si pasamos a temporalidad semanal, vemos como en el techo del rango de lateralización menor está siendo rechazada, con los indicadores girándose a la baja en niveles de sobrecompra, por lo que, como decíamos, lo más probable es que continúe la corrección y viéramos como mínimo un apoyo al suelo del rango de lateralización previo. En caso de pérdida, ya iría a buscar lo más probable a la parte media del rango de lateralización en el que se encuentra, o incluso podría ir a buscar un apoyo en la parte baja del canal alcista en el entorno de los 0,69 aproximadamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y que en ese caso me dejéis un comentario, le deis al me gusta, lo compartáis en vuestras redes sociales, grupos de Telegram o foros de bolsa en los que participéis y os suscribáis si no estáis suscritos ya. Nada más, desearos una feliz salida y entrada de año y nos vemos en el canal.